de la disminución del 15%, don José María, por lo que ustedes nos dicen, por lo que yo oí ayer en comisión y por lo que le oí a usted en comisión, pareciera entonces que lo que ustedes creen es que es un proyecto que se sacaron de la manga el lunes en la mañana para ir a presentarlo a la Asamblea Legislativa y ajustar el monto de disminución del presupuesto. Lamentablemente sí, Randall, tengo que decirlo, ese proyecto es una chambonada descomunal como yo pocas veces he visto. Lo primero que quiero decir es que yo estoy de acuerdo con que todos los sectores que estamos menos mal o que estamos mejor o que podemos hacer un aporte extraordinario, tenemos que aportar solidariamente para cubrir el hueco que se ha generado en las finanzas públicas y financiar los costos de esta emergencia. Todos los sectores son todos los sectores, todas las rentas. Pero este proyecto tiene un montón de problemas. El primero es que, como quedó constatado ayer, lo presentan y después van a hacer los estudios sobre el impacto a la caja, ¿no? Ustedes vieron que en 7 días la ministra Garrido da un dato llena de dudas sobre el impacto a la caja de 44,000 millones, dice que lo van a compensar, pero no dice de dónde ni cómo va a ser el mecanismo, que tendrá que salir también de las arcas del Estado para compensar. Ayer no tenían el dato del impacto a FODESAF, que es otro problema grave, porque más bien ahora está creciendo la pobreza y se necesitaría probablemente fortalecer ciertos programas sociales para que no tengamos una debacle social en el país. Hemos estimado que podría superar los 8,000 millones de colones el impacto a FODESAF solamente, y a todos los programas que se financian con esos recursos. Pero hay otros problemas. Al plantear el asunto como una reducción de jornada laboral, hay 2 afectaciones adicionales, lo tratábamos de explicar ayer. Deja por fuera a los jerarcas políticos que, según la jurisprudencia clarísima de la Sala Constitucional, no tenemos jornada laboral. Se genera una oprobiosa desigualdad donde los funcionarios medios, profesionales, administrativos, se les va a reducir el salario, y los jerarcas de instituciones, ministros, miembros de juntas directivas, los mismos diputados que aprobaríamos esa ley, no se nos reduciría el salario porque no tenemos una jornada laboral. No puede una ley, digamos, imponerle a la Asamblea Legislativa que reduzca sus sesiones, por ejemplo, para pagarle menos dietas a los diputados. El otro problema es la afectación a los servicios públicos. Ustedes saben bien que hay servicios esenciales que funcionan 24/7, que requieren personal profesional, que más bien necesitan horas extras, por eso el gobierno ni siquiera recorta todas las horas extras. Estamos empezando a hacer datos, pero hay casos como el del Poder Judicial, digamos, que tiene juzgados que no pueden cerrar, que tiene servicios que no pueden cerrar, donde la afectación obligaría a contratar personal temporal adicional, generando más bien un gasto adicional o afectando gravemente esos servicios públicos esenciales. Increíblemente, nada de esto lo analiza o lo toma en cuenta el gobierno al presentar este proyecto de ley. ¿Qué sería lo correcto? Si todos tenemos que hacer un aporte adicional, lo que hay que plantear es una medida similar a lo que ya se hizo en el 2003 con la Ley de Contingencia Fiscal, que impulsó don Bernal Jiménez, exdiputado de Liberación Nacional, y que se aprobó durante el gobierno de don Abel Pacheco, donde temporalmente se hizo un aumento de la tasa de las rentas más altas con un criterio de progresividad. Conste que aquí no hemos hablado de la afectación, por ejemplo, a las familias trabajadoras que están altamente endeudados y otras afectaciones que se están planteando, ¿no? Se hizo un aumento temporal de la tasa de renta cubriendo los salarios más altos, pero también otras rentas, porque si hablamos de que hay que financiar las cargas públicas, no son solo las rentas del salario. Aquí a veces yo he oído que se dice, bueno, si los trabajadores privados están afectados, afectemos también a los públicos, pero esas no son las únicas fuentes de riqueza que tenemos en nuestra sociedad. Con una medida, digamos, de contingencia, se podría pedir una contribución temporal y extraordinaria a todas las rentas altas, también rentas de salario, pero también rentas del capital o rentas de utilidades de empresas que no han sido afectadas por la emergencia. Se podría aumentar. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley en esta dirección. Si no quieren valorar el proyecto del Frente Amplio, repito, está la experiencia de esta ley de contingencia fiscal del 2003, que durante 2 años hizo un aumento en algunos puntos porcentuales, pero haciéndolo así, tenemos la ventaja de que no afectamos, por ejemplo, las contribuciones a la caja y no generamos las desigualdades que genera esta idea de reducción de jornadas. Yo creo que el gobierno no lo hace porque está
está ensañado contra los salarios de los trabajadores públicos y no quiere tocar otras rentas. Y si se trata de que hay que contribuir, tenemos que contribuir todos, Randall, no solo la parte salariada del país, pública o privada. Claro, de hecho, don José María, si me permite, porque me interesa mucho esta propuesta, yo le tengo que confesar que yo ayer por la mañana le planteé también esa propuesta, sin que yo sea diputado, por supuesto, a algunos jerarcas de gobierno, pero aquí no es que como unos se ven afectados, entonces por puro reproche vamos y afectamos a los otros. Ese no es el tema. El tema es que hay, si me permite el ejemplo, verdes oscuros y verdes claros, entonces busquemos un tono medio para todos, pero los verdes oscuros, y eso tengo que aceptárselo, no son solo los empleados públicos con salarios más altos. También hay empresas que tienen una buena cantidad de rentas y que no se han visto para nada afectados por esta situación, igual que las rentas inmobiliarias. Chile, por ejemplo, en el último tsunami que afectó completamente Chile, en ese momento el presidente Piñera adoptó un aumento en renta, ¿verdad? Que era, creo que pasó, si no me falla la memoria, del 20 al 25%, y cada año iba rebajando 1% hasta volver a llegar al 20% que tenían antes, es decir, y así se financiaba. Podríamos optar por un sistema mixto, donde todos aportemos de manera progresiva. Le explico, por ejemplo, si hay públicos que ganen un salario menor a 500,000 colones, por ejemplo, entonces ese no aporta nada, porque tiene un salario muy bajo. De 500,000 a 1,000,000 podríamos plantear que se haga un impuesto solidario de un 1%, es decir, que aunque sea, todos nos sintamos ser parte, que si usted gana después de 1,000,000 a 1,500,000, que sea el 3, después de 1,500,000 el 5, después de 2,000,000 el 10, después de 5,000,000 el tanto, y eso apoyarlo también con un aumento en las rentas de capital y en las rentas inmobiliarias, don José María. ¿No le parece más viable? Digo, usted no es su propuesta en sí, pero ¿no le parece más viable que esto que acaban de hacer? Por supuesto que es más viable, es más justo, es más equitativo y no genera los efectos perversos que genera esta propuesta que presentó el gobierno. Nosotros tenemos un proyecto presentado que va en esa línea, ¿verdad? Usted plantea una escala más grande, más amplia, pero en la propuesta que presentamos planteamos subir un poco la tasa de renta para todas las rentas, incluyendo las rentas de salarios altos. Yo creo que esa es la discusión que hay que dar. Bueno, lo están haciendo en todo el mundo, ¿no? O sea, organismos que usualmente han sido reacios a esas propuestas, como el Banco Mundial, el FMI lo están planteando, la OCDE lo ha planteado. Incluso ahora salió un manifiesto de los grandes super ricos del mundo, los ricos más ricos, que dicen: cóbrenos más impuestos a nosotros, señor Trump, cóbrenos más impuestos a nosotros para financiar esto, o a la Unión Europea también. Es decir, es una discusión a nivel mundial. Y cuando yo digo que hay un ensañamiento con los trabajadores públicos, es que uno ve el proyecto y ve que el gobierno lo único que plantea es cosas que además de dispararse en el zapato, afectan a estos trabajadores. Por ejemplo, ¿cómo explicar que en este proyecto del gobierno metieran que estos trabajadores a los que les van a reducir el salario y les van a reducir la jornada no pudieran retirar el FCL? No sé si saben, pero eso lo metieron en esta propuesta. Sí, claro. Que está bien, le vamos a rebajar la jornada, pero no los vamos a dejar retirar el FCL, entonces vamos a subir el umbral para que no puedan retirar el fondo de capitalización laboral, que son sus ahorros y podrían, digamos, ayudar a paliar la emergencia. Y son cosas que uno no se explica, no parecen, digamos, muy sensibles con la realidad de las familias trabajadoras. Yo creo que entre todos los sectores, que eso no existe en ese momento, no hay una mesa de concertación, pudiera buscarse que todos aportemos en la medida de nuestras posibilidades, y no concentrarnos, y en eso tal vez me separo un poco de usted, no solo, digamos, en el sector privado, dejando al público sin ningún aporte, sino en el público también. Tiene que aportar también, Randall. Pero en la medida de eso, pero yo estoy de acuerdo con usted, de manera progresiva, respecto a los ingresos, igual que se hace en el sector privado. Hay un planteamiento en el que yo estoy absolutamente de acuerdo por un tema de legalidad, don José María, porque realmente yo no entiendo esa exoneración, que es la renta al salario escolar. Al salario escolar superior a 800,000 colones, es decir, al salario escolar superior a lo que paga normalmente renta.
¿Usted qué piensa de eso? Porque yo no encuentro sentido realmente a muchas exoneraciones, pero esa es una en particular. Yo creo que ese tema es posible revisarlo si planteamos un debate integral del tema. A ver, para ser más claro, si yo lo analizo únicamente por separado, puedo coincidir con usted. Salarios muy altos deberían también pagar renta en ese tramo del salario escolar. Lo que pasa es que tiene que verse cómo se hace el gravamen, porque el salario escolar realmente es un aumento salarial que debió haberse pagado mes a mes y que lo que se hace es que se acumula. Entonces, en el mes de enero, el trabajador público recibe un aumento, digamos, significativo de su salario porque le pagan eso solo de un solo plumazo. Y eso afecta a los umbrales de renta. Entonces, cuando se incluyó la exoneración era por esa preocupación, porque entonces penalizaba demasiado el salario escolar, que realmente si se pagara como un aumento salarial mes a mes, probablemente no tendría mayor implicación sobre la renta que paga el funcionario. Entonces, por eso es que se incluyó esa exoneración. Entonces, si vamos a entrarle a ese tema, no es como dice el gobierno, que dice nada más, eliminemos la exoneración y entonces ahora le vamos a clavar un plumazo al impuesto de renta del salario escolar sin tomar en cuenta el origen de cómo se creó esa medida. Habría que buscar una forma de tasación que sea justa, que no penalice el mecanismo de pago diferido que se originó en esa negociación que dio origen al salario escolar, que ya está claro que no es un privilegio ni es las cosas que han dicho. Bueno, entonces yo estaría dispuesto a que le entremos a esa discusión. Lo que a mí no me parece es lo que hace el gobierno, que llega y dice, bueno, quieren posponer el IVA a la canasta básica. Venga, impuesto al salario escolar para compensar, pero no pone sobre la mesa los aportes que todos los sectores deben dar. Es decir, yo estoy de acuerdo que discutamos eso, pero en un contexto donde, como usted dice, todos aportemos, no solo un sector asalariado del país. Sí, eso es muy curioso porque incluso, y esta es una pregunta genuina, José María, porque no la sé, ¿usted alguna vez ha trabajado en el sector privado? Sí, claro. He trabajado como profesional independiente y de celas, no he tenido grandes planillas, pero sí celas con gojas para pagarle a la caja cuando uno no puede generar ingresos al mismo ritmo. Es que le pregunté porque a veces pasa esto. Digamos que venga el ajuste salarial en enero, ¿verdad? Pero no todas las empresas pueden hacer el ajuste de un solo golpe. Entonces le dicen, bueno, en la primera quincena de febrero le pagamos retroactivo el ajuste salarial por ley. ¿Y qué es lo que nos pasa ahí? De que a usted le viene de un solo golpe, digamos, el aumento retroactivo y le cae y lo afecta la renta. Es decir, no sería una novedad lo que pasa con el salario escolar, pero uno podría discutir y decir, bueno, mejor el tramo que no se le rebajó al diferir ese aumento, apliquémoslo al final en ese tramo y entonces sumamos todo eso y eso es lo que le rebajamos al salario escolar. En el tema de la canasta básica, yo sigo sin entender también, don José María, usted no es gobierno y se lo plantearé a las autoridades de gobierno, pero sigo sin entender cómo un 1% del IVA, que según los cálculos, prácticamente serían 2,000 colones por familia al mes, más o menos, 2,000 colones por familia al mes del primer quintil, es decir, de la familia más pobre, no se mantuvo para darle la trazabilidad necesaria a la trazabilidad necesaria a la canasta básica, con un aporte que no es, y me disculpo por la palabra, tan significativo, pero que se usa como coacción para la renta del escolar. ¿Usted qué piensa de ese tema? Yo creo que la política fiscal del gobierno es contradictoria, es incomprensible. Ustedes saben la posición que yo defendí en la discusión del plan fiscal. Nos echamos el pulso defendiendo que no se gravara la canasta básica. El gobierno siempre dijo que no había afectación para las familias pobres. Nosotros siempre creímos que sí había una afectación y que había que revisar esa política. Ahora salen diciendo que en el marco de la pandemia quieren diferir la aplicación del impuesto a la canasta básica. Entonces, lo primero que uno les pregunta, bueno, pero entonces sí había una afectación, porque entonces no tendría sentido la medida que ustedes están planteando. Nosotros siempre hemos planteado otro tipo de propuestas más integrales. Por ejemplo, en el tema del IVA, al IVA, aunque sea un impuesto regresivo, se le puede dar progresividad.
hemos planteado y le hemos insistido al gobierno, por ejemplo, el tema de la canasta de bienes de lujo o de consumo suntuario, es decir, donde se hagan, en otros países existen tarifas diferenciadas del IVA, no solo para abajo, sino para arriba, donde ciertos bienes de consumo que no son de primera necesidad se pueden gravar con un porcentaje un poquito mayor y obviamente haciéndolo con criterios técnicos. Es decir, alternativas para tratar de darle más progresividad al IVA existen. Durante la discusión del plan fiscal nos cansamos de plantearlas, pero bueno, si el gobierno ahora cambia su posición y dice, en el marco de la pandemia, estamos de acuerdo con posponer el IVA a la canasta básica porque reconocemos que sí puede afectar a los de menos ingresos, uno esperaría que planteen propuestas integrales para compensar esto, pero lo usan, efectivamente la conclusión a la que yo he llegado es que lo usan como un chantaje, un gancho para meterlo del salario escolar, que repito, en esa propuesta que usted plantea, yo me apuntaría a revisarlo, no como un gravamen, digamos, de tajada al momento en que se paga todo el salario escolar diferido, sino revisando, digamos, el impacto en los distintos tramos cada mes. Yo me apuntaría a revisarlo para darle más justicia, más progresividad a nuestro sistema tributario en materia de los salarios, pero tendría que plantearse en una propuesta integral. Ahora usted decía, no hay una mesa de diálogo con todos los sectores, pero ¿por qué el gobierno no la convoca? ¿Por qué solo escucha a algunos sectores? Recordemos esa experiencia de la ley de contingencia fiscal. A menudo yo oigo diputados que hablan del gran manejo de las finanzas públicas que hizo el gobierno de Abel Pacheco, pero recordemos la historia de qué fue lo que pasó. Ahí hubo una comisión que se creó donde se le dio participación al sector empresarial, sector productivo, sector sindical, se dio un diálogo social que al final no cuajó con la gran reforma fiscal, pero que originó esta ley de contingencia fiscal que permitió entre el 2003 y el 2004 estabilizar las finanzas públicas. Hay un informe de la Contraloría que muestra que subiendo esos tramos un poquito a bienes de consumo suntuario y a renta, se logró incrementar notablemente la recaudación del Estado por 2 años. Eso permitió equilibrar las finanzas públicas. Hay que aprender de nuestra historia y yo realmente les digo, recordemos esa historia. Hay diputados que participaron en ese proceso que habría que entrevistar y que nos cuenten cómo lograron ese acuerdo. Que un artífice fue, por ejemplo, don Bernal Jiménez, diputado de Liberación Nacional, con el que creo que, por ejemplo, los diputados de Liberación Nacional deberían hablar para que les cuente cómo se logró llegar a ese acuerdo. Claro, o incluso, si me disculpa, don Fernando Naranjo, el último ministro de Hacienda que negoció un rescate con el Fondo Monetario Internacional. Don José María, la última pregunta, yo voy a alistarme, voy a sentarme bien porque aquí me van a arriar en redes y lo sé, pero no es una idea mía, es que hoy la OCDE presentó su informe sobre Costa Rica. Yo sé que han estado muy ocupados, no sé si lo ha logrado leer, don José María, pero si no, se lo cuento. En la página 44 del informe, la OCDE le recomienda a Costa Rica ampliar las bases impositivas y mejorar la combinación de impuestos, pero específicamente dice, esto incluye gravar el salario adicional que se paga a fin de año, llamado 13º salario o aguinaldo, que actualmente está exento del impuesto sobre la renta personal, a pesar de beneficiar particularmente a contribuyentes con más recursos, porque el aguinaldo de la gente que más gana, pues es más alto, por supuesto. ¿Qué le parece ese planteamiento que ahorita empiezan a darme a mí, pero que hizo la OCDE, don José María? Me parece que la OCDE plantea yo tampoco me he leído el informe completo, pero sí leí un resumen donde plantea un abanico de medidas, ¿verdad? Ha planteado reiteradamente cambios que deben hacerse en renta también, habla del tema de cooperativas, habla del tema del IVA en salud y en educación, y me parece que son temas que tenemos que revisar. A mí lo de gravar con renta el aguinaldo, no me parece una buena idea, digamos, es una idea que yo dejaría en el último lugar, porque el aguinaldo tiene tiene una naturaleza como un derecho social que es parte del salario, que se paga al final del año y que tiene una función muy importante también dinamizando la economía. Yo no es mi medida favorita, pero lo que sí está claro
es que ese informe arroja una pista de medidas que habría que centrarnos a discutir para sacar alguna propuesta balanceada, equilibrada, y no esas ocurrencias que plantea el gobierno. En Chile, don José María, perdón, y le dije que era la última pregunta, pero me queda un minuto de entrevista. En Chile hay protestas callejeras muy fuertes de la gente exigiendo que se les adelante la pensión. ¿Usted qué piensa de la posibilidad de facilitar parte del ROP a la gente que yo claramente, lo tengo muy claro, lo tiene guardado obligatoriamente para su pensión, pero que desde ayer lo empezaron a llamar los bancos a decirle, no paga, nos vale nada que esté el COVID en el país, pero si usted no paga lo manchamos ante su jefe o pierde su casa? ¿Qué le parece el tema del ROP? Bueno, yo soy firmante del proyecto que se presentó. Se ha dado una negociación muy difícil con las operadoras, los bancos, con ASIF, SUPEN, que han puesto grandes objeciones. Creo que, por ejemplo, a la gente pensionada, que ya se pensionó, hay que buscar, o los familiares de personas fallecidas, que era el objetivo del proyecto original, hay que buscarles una solución porque el sistema actual genera muchas injusticias. Hay gente que está enferma, gente que necesita su plata, que ya está pensionada, que le llegan abonos de polaco y no se la dan, incluso familiares. Yo sé que se han logrado algunos avances vía administrativa y el proyecto que plantea, que tenemos el 21.309 que tenemos en la Asamblea, plantea una solución para personas que ya se pensionaron. He tenido conversaciones con personas que estarían impulsando que se haga una entrega adelantada del ROP a personas que no han cumplido ni siquiera los requisitos para la pensión. Y lo que les he dicho es que ese tema hay que estudiarlo con mucho cuidado, para ver efectivamente el impacto sobre la sostenibilidad del segundo pilar del régimen complementario de pensiones. Porque no es lo mismo, digamos, facilitar que las personas ya pensionadas puedan tener su dinero de forma rápida a romper por completo la naturaleza del régimen de pensiones y convertirlo ya en un régimen de ahorro. A mí me preocupa, digamos, aunque comparto, digamos, la necesidad de la medida, me preocupa ver bien la viabilidad técnica porque podría generársele un daño muy fuerte al sistema de pensiones como un todo. Pero sí he estado apoyando el proyecto 21.309 que nos permite avanzar un poco en esa dirección. José María, le agradezco mucho que se haya quedado no solo en la entrevista, sino conmigo un ratito más